a presentar la práctica 3 en este equipo de medición óptica. Esta práctica consta de realizar medidas a esta pieza que tenemos aquí en el equipo de medición. Y esta pieza la vamos a realizar en SolidWorks. Bueno, el comparador óptico funciona con tres diferentes ejes. El primero sería el X, que si lo movemos podemos ver el funcionamiento. El siguiente sería el Y. Y por último tendríamos de este lado derecho el Z. Para iniciar el primer paso de nuestra práctica tenemos que sacar el centro de nuestra pieza. Por ende caso utilizaremos los ejes X y Y. Comenzaremos con el X para llegar a nuestra final de pieza. Una vez llegando ahí usaremos el eje Y. Esquina de nuestra pieza marcaremos 0 y bajaremos en el eje Y. Una vez teniendo la distancia de esquina a esquina de nuestra pieza, lo vamos a dividir entre 2, que nos dio 77,83 de pulgada. Entre 2 nos da 3.891. Marcaremos 0 y llegaremos al 3.891. Ese sería nuestro centro de nuestra pieza. Bueno, lo antes mencionado, que fueron los 3.891, corresponden a lo que sería el radio de la primera circunferencia. Y estos datos los vamos a pasar a una libreta para próximamente diseñarlo en SolidWorks. Una vez que nos encontramos en el centro de nuestra pieza, vamos a tomar nuestra primera medida, que es decir, desde este punto de aquí hasta este extremo de aquí. Entonces para ello tenemos que dirigirnos en el eje de las Y hacia abajo, hacia el extremo de nuestra pieza, que aproximadamente por ese punto. Entonces tenemos que iniciar la numeración tanto en Y como en X para poder tener una medición exacta. Entonces ahora nos movemos en el eje de las X hacia el punto que nos queremos dirigir, que es aproximadamente ahí. Entonces tenemos la medición de este punto a este en el eje de las Y, que es 0.0927 pulgadas. Bueno, una vez que nos encontramos en el centro de nuestra pieza, vamos a proceder a tomar la siguiente medida. Nos vamos a ubicar en este extremo de aquí para tomar la medida de este punto hacia otra esquina de nuestra pieza. Entonces para ello tenemos que dirigirnos en el eje de las Y hacia abajo, hacia el extremo de la pieza, y que es aproximadamente ahí. Entonces una vez estando ahí tenemos que reiniciar los valores tanto de X como de Y. Y ya estando ahí, ahora procederemos a movernos en el eje de las X hacia el extremo que queremos medir. Es aproximadamente en ese punto de ahí. Y tenemos que la medición que obtuvimos es de 0.0883 pulgadas. Posteriormente, después de realizar la medida anterior, vamos a proceder a medir nuestro cateto opuesto en esta parte de la sección de nuestra pieza. Primeramente aplicamos los ceros.
Llegamos exactamente a la mitad de nuestra forma de la pieza para obtener la medida. En este caso nos salió a 0.0752 pulgadas. Ya que obtuvimos nuestra medida de nuestro cateto opuesto, posteriormente procederemos a sacar la medida de nuestro cateto adyacente. Partimos donde acabó nuestra medida anterior. Para esto aplicamos los ceros y nos vamos a mover sobre nuestro eje X positivo. En este caso nuestra medida sería 0.0374. Posteriormente procederemos a movernos sobre nuestro eje de la Y. En el siguiente paso procederemos a sacar la siguiente medida, la cual va a ser esta de aquí, por lo que tendremos que igual aplicar el método de los triángulos. Entonces procederemos a medir el cateto opuesto con el eje de las X. Hasta llegar ahí y tendremos en el eje de las X que tenemos punto 2552 pulgadas. Para la siguiente medida también utilizaremos el método de los triángulos, teniendo el cateto opuesto, el cateto adyacente para poder sacar la hipotenusa. En el cateto opuesto ya tenemos la medida de .0727 pulgadas y procederemos a sacar el cateto adyacente con el eje de las Y. En el cual tenemos .0768 pulgadas. De ahí en adelante las siguientes medidas van a ser de la misma manera, en una manera similar, y obtendremos todas las medidas de la pieza para poder desarrollarla en SolidWorks.